Era el año 990 a.C. El sol se alzaba lentamente sobre las murallas de Jerusalén, mientras el pueblo entero se reunía en llanto. El gran rey David había muerto, el ungido de Dios, el guerrero invencible que transformó una ciudad olvidada en el corazón palpitante de un imperio. Ya no respiraba, y su partida dejaba un vacío que los reinos enemigos no tardarían en intentar aprovechar. La única esperanza de Israel descansaba ahora sobre los hombros de un joven inexperto, nacido del escándalo, hijo de un adulterio que había escandalizado a los cielos. Su nombre era Salomón. Pero esta no es solo la historia de cómo Salomón ascendió al trono y fue bendecido con una sabiduría sin igual. También es la historia de su caída, porque el rey más sabio de todos los tiempos tenía una debilidad: las mujeres. En su palacio, Salomón mantenía un harén con 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres reunidas bajo un mismo techo, provenientes de todos los rincones del mundo conocido. Princesas egipcias, damas moabitas, mujeres amonitas, edomitas y sidonias, cada una con su cultura, su lengua y lo más peligroso de todo, con sus propios dioses. Salomón no fue derrotado en el campo de batalla. Cayó en lo más íntimo de su alma y con él se desplomó el reino más glorioso que Israel había conocido. Todo comenzó en una noche silenciosa en Jerusalén. Desde lo alto de su palacio, el rey David contemplaba la ciudad que Dios le había entregado. En medio de la calma, algo llamó poderosamente su atención. Una mujer se estaba bañando en el patio y el agua resbalaba por su piel como si cada gota brillara con luz propia. David no debía mirarla, mucho menos desearla, pero lo hizo. ¿Quién es esa mujer?, preguntó sin apartar los ojos. Un siervo temeroso respondió: es Betsabé, esposa de Urías elitita. Esa palabra, esposa, debería haber sido una barrera, un límite infranqueable. Pero David ya no era solo un hombre, era un rey con poder absoluto. Había conquistado ciudades, derrotado ejércitos y levantado el estandarte de Israel como nunca antes. Pero en su interior algo se había quebrado. Las guerras lo habían endurecido, el poder lo había cegado. Ya no distinguía el bien del mal con claridad. La línea se había vuelto difusa. «Tráiganmela», ordenó con voz firme. Esa noche, David tomó lo que no le pertenecía. Se dejó arrastrar por el deseo. En un acto de abuso, deshonró su trono y su alma. Pero como todo pecado oculto, el suyo pronto daría fruto. Betsabé quedó embarazada. Al conocer la noticia, un escalofrío recorrió su espalda. Pronto sería evidente y todos sabrían lo que había hecho. Debía actuar con rapidez. Necesitaba hacer creer que el hijo era de su esposo. Ordenó traer a Urías del frente de batalla. El guerrero regresó cubierto de polvo y honra, sin sospechar nada. David lo recibió con afecto fingido. Lo colmó de banquetes y elogios y luego le dijo: «Has peleado con valentía. Ve a casa y pasa la noche con tu esposa». Pero Urías no fue. A la mañana siguiente, David lo halló durmiendo en la entrada del palacio, como un soldado en guardia. «¿Por qué no fuiste con tu esposa?», preguntó. Y Urías respondió: «El arca de Dios y mis hermanos de armas aún están en el campo de batalla. ¿Cómo podría yo gozar del descanso mientras Israel sigue en guerra?». David guardó silencio. Sus planes se derrumbaban. Si Urías no pasaba la noche con su esposa, el embarazo levantaría sospechas. Entonces tomó una decisión aún más oscura. Esa misma noche escribió una carta al comandante del ejército. «Coloca a Urías en el frente más peligroso, y cuando la batalla arrecie, retírense. Déjenlo solo». Selló la carta con su anillo y se la entregó al mismo Urías. El hombre partió sin saber que llevaba en sus manos su propia sentencia de muerte. Días después, Urías luchaba con valentía en la línea de fuego. Y en el momento más crítico, sus compañeros se retiraron. Quedó solo y fue abatido por la espada enemiga. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, David se recostó en su trono. El problema había desaparecido. Urías era historia. Su honor estaba a salvo. Nadie sospecharía. Ahora Betsabé era suya. Tras un breve luto, la tomó por esposa, la llevó al palacio y el embarazo se volvió, ante los ojos del pueblo, un acontecimiento legítimo, un hijo del rey. Pero en los cielos Dios había visto todo y la justicia no se haría esperar.
el Señor envió a su profeta Natán. Este se presentó ante el rey y con voz severa le declaró: Así dice el Señor, te ungí como rey de Israel, te libré de Saúl, puse en tus manos su reino, y te habría dado aún más, pero tú tomaste lo que no era tuyo. Asesinaste a Urías con la espada de los amonitas y tomaste a su esposa. Por eso, la espada jamás se apartará de tu casa. David sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Creía que su crimen estaba enterrado, pero estaba completamente desnudo ante los ojos de Dios. Cayó de rodillas, quebrado por la culpa, y confesó con el alma en ruinas: He pecado contra el Señor. Natán asintió solemnemente y respondió: Dios te ha perdonado, no morirás, pero el hijo que has concebido con Betsabé morirá. David quedó helado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo entero. Clamó a Dios por misericordia, ayunó, oró, suplicó. Durante 7 días no probó bocado. Su alma se retorcía entre el miedo y la esperanza. Pero finalmente, el bebé dejó de respirar. Murió en silencio. Betsabé lloró en la intimidad de su alcoba. El dolor de perder a un hijo era un abismo sin fondo. Entonces David entró en la habitación, la abrazó con ternura y le susurró: Dios aún está con nosotros. Y en el tiempo señalado, Betsabé volvió a concebir. Esta vez el niño nació en la casa del rey, y cuando los siervos lo colocaron en los brazos de David, él sintió algo distinto. No era solo un hijo, no era solo un príncipe, era un nuevo comienzo. Lo llamaron Salomón, que significa paz. Salomón creció bajo la atenta mirada del profeta Natán y la sombra imponente del trono. Sus hermanos mayores lo miraban con desprecio. Mientras ellos entrenaban con espadas y lanzas para conquistar el mundo, Salomón estudiaba los proverbios, la ley de Dios, los salmos de su padre, los secretos de la sabiduría. Mientras ellos cabalgaban y conspiraban por el poder, él meditaba en el temor del Señor. Natán le repetía: Tú eres el elegido. Pero ser el elegido no era un privilegio, era una sentencia. La envidia lo rodeaba como un ejército invisible. Su hermano Adonías se creía el legítimo heredero, y Joab, el temido general de David, conspiraba desde las sombras. Entonces llegó el día que todos temían. El palacio se llenó de pasos acelerados, susurros urgentes, rostros tensos. El gran rey David estaba muriendo. El pastor que derrotó a gigantes, el guerrero que forjó un imperio, yacía ahora débil, cubierto por mantas, con la respiración entrecortada. Salomón se acercó lentamente al lecho real. Había vivido preparándose para ese instante, pero cuando miró los ojos cansados de su padre, se llenó de miedo. David, con un último aliento, lo miró y susurró: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, sé hombre, y guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Pero entonces lo miró con mayor firmeza y añadió: Haz justicia con Joab, el general que derramó sangre inocente. No lo dejes sin castigo, y ten cuidado con Adonías, tu hermano. Poco después, David cerró los ojos. El rey más grande que Israel había conocido murió en paz. Todo el reino se vistió de luto, pero el duelo no podía durar. Ahora Salomón debía demostrar que no era un niño, sino un rey, y lo hizo con decisión. Ordenó la ejecución de Adonías, que había intentado usurpar el trono. Mandó ajusticiar a Joab, quien no pudo escapar del juicio. Hizo cumplir la sentencia contra Simei, el rebelde que desobedeció su palabra. Los enemigos internos fueron eliminados. Comenzaba así una nueva era para Israel. El sol se alzaba sobre Jerusalén y Salomón desde la ventana del palacio contemplaba el reino. Era vasto, complejo. 12 tribus con sus propias costumbres, antiguos conflictos, alianzas frágiles. Un ejército que necesitaba liderazgo, un pueblo que clamaba por justicia. La responsabilidad era abrumadora. Israel no era solo una nación, era el símbolo viviente del pacto de Dios. Jerusalén era la ciudad santa, y el arca del pacto que contenía las tablas de la ley reposaba aún en una tienda, esperando el día en que un templo digno fuera levantado. Entonces Salomón tomó una decisión que sorprendería a todos. No convocó a sus generales, no buscó la guía de sus consejeros, no acudió a los ancianos de Israel. Viajó a Gabaón y frente al altar de bronce ofreció 1000 holocaustos al Señor.
El humo de los sacrificios se elevaba como incienso sagrado, impregnando el aire con olor a redención. Allí, en la soledad del santuario, Salomón se arrodilló, no como un monarca, sino como un siervo, y oró con humildad. Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero yo soy solo un niño. No sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. La noche envolvía a Gabaón en un manto de silencio. Salomón, agotado, cayó en un profundo sueño, y en medio de esa quietud, Dios vino a él. El Creador se le apareció en sueños. Su voz retumbó como trueno sagrado. Pídeme lo que quieras que te dé. Salomón sintió que el corazón se le aceleraba. No era una ilusión, era real. El Señor del universo le hablaba y estaba por hacerle la mayor oferta jamás escuchada. Podía pedir riquezas, ejércitos invencibles, el dominio sobre todas las naciones, pero en su interior, Salomón sabía cuál era su verdadera necesidad, y con voz firme, pero humilde, respondió: Señor, tú hiciste un pacto con mi padre David, y ahora me has puesto a mí como rey en su lugar. Pero soy joven, inexperto, no sé cómo entrar ni salir ante este pueblo tan grande, tan numeroso como la arena del mar. Y entonces hizo la petición que cambiaría su vida para siempre. Dame un corazón sabio y entendido para juzgar a tu pueblo con justicia, para discernir entre el bien y el mal. No pidió fama, poder ni una larga vida, solo sabiduría, sabiduría para gobernar con justicia. Y Dios respondió: He aquí que te concedo un corazón sabio y entendido, como nunca antes lo ha tenido nadie, ni después de ti lo tendrá. Pero el Señor no se detuvo allí, porque Salomón había pedido lo correcto, y Dios decidió darle mucho más. Además te daré lo que no pediste, riquezas, gloria, de modo que entre todos los reyes ninguno será como tú en todos tus días. Y entonces la visión se disipó. Salomón despertó con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no había sido un simple sueño. Dios le había hablado. Dios le había dado su bendición. Regresó a Jerusalén. Las murallas seguían firmes, los mercados ruidosos, las calles llenas de peregrinos y comerciantes. Pero algo había cambiado. Él había cambiado. Cuando entró en su palacio, los príncipes, los ancianos y los consejeros lo observaron con una mezcla de respeto y expectativa. La noticia se esparció rápidamente. El joven rey había hablado con Dios y había recibido un don divino. Pero ¿era verdad? Pronto la sabiduría de Salomón sería puesta a prueba ante todo Israel. Un día los guardias presentaron ante el trono un caso desconcertante. Dos mujeres de mala reputación llegaron con los ojos cansados y los corazones rotos. El silencio reinaba en la sala cuando la primera habló con voz temblorosa. «Oh, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Las dos dimos a luz con pocos días de diferencia, pero una noche su hijo murió mientras dormía. Y entonces, en la oscuridad, tomó a mi hijo y puso al suyo muerto a mi lado. Cuando desperté, me di cuenta que el niño que tenía junto a mí no era el mío». La segunda mujer la interrumpió, llena de furia. «No, el niño vivo es mío y el muerto es tuyo». «Mientes», respondió la primera. «El muerto es tuyo, el vivo es mío». La discusión subió de tono. Los gritos resonaban por todo el salón, pero Salomón no se alteró. Los observaba con el rostro sereno, los ojos penetrantes, y entonces ordenó: «Traedme una espada». Los guardias, confundidos, trajeron la espada y se la entregaron al rey. La sostuvo en sus manos y con voz firme pronunció su veredicto: «Partid en dos al niño vivo, dad una mitad a cada una». Un escalofrío recorrió la sala. Los ojos se abrieron de asombro. El silencio se volvió absoluto. El guardia levantó la espada y entonces sucedió lo inevitable. La primera mujer se arrojó al suelo gritando: «No, mi señor, por favor, dad el niño a ella, pero no lo matéis». La segunda, en cambio, cruzó los brazos con indiferencia. Y en ese instante la verdad salió a la luz. Salomón bajó la espada, miró a los presentes y declaró: «Esta es la madre verdadera. Entregadle el niño, porque solo una madre prefiere perder a su hijo antes que verlo morir».
Los murmullos se transformaron en asombro. Los ancianos se miraban entre sí, impresionados. Los consejeros se inclinaron ante el trono, y la noticia se extendió como fuego por todo Israel. El pueblo comprendió que Salomón era más que un rey, era un juez puesto por Dios, un gobernante sabio con autoridad celestial. Pero aún quedaba una promesa por cumplir, un sueño que había nacido en el corazón de su padre David, la construcción del templo de Jerusalén. El arca del pacto, símbolo de la presencia divina, yacía aún en una tienda. Salomón quería levantar un santuario digno de Dios, un templo majestuoso que uniera a las 12 tribus y cimentara su reinado. Pero antes de colocar la primera piedra, hizo algo más inteligente que imponer su voluntad. Forjó alianzas estratégicas. Envió emisarios a Hiram, rey de Tiro, un antiguo aliado de David. Le escribió una carta solemne. Mi padre quiso edificar una casa para el Señor, pero no se le permitió. Ahora me toca a mí. Envíame madera de cedro y ciprés, como hiciste con él. Al recibir la carta, Hiram sonrió con orgullo y sin vacilar envió los mejores materiales del Líbano. Cedros que no se pudrirían jamás, piedras extraídas de las montañas sagradas. En agradecimiento, Salomón pagó con trigo, aceite de oliva y un comercio abundante que enriqueció a ambas naciones. Y así, en el 4º año del reinado de Salomón, comenzaron las obras. El lugar elegido fue el monte Moria, aquel mismo monte donde Abraham, siglos antes, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por obediencia. Nada era casual, todo debía ser perfecto. En ese monte santo no se escuchaban martillos ni hachas. Las piedras eran talladas lejos, en las canteras, y traídas ya labradas para que en el lugar santo no hubiera ruido ni caos, porque esa construcción no era cualquier obra, era la morada de Dios. Los mejores artesanos de Israel y de Tiro trabajaban sin descanso. Día y noche, piedra tras piedra, el templo comenzó a erigirse. Sus paredes fueron revestidas con cedro aromático, luego cubiertas en oro puro. El suelo, de madera de ciprés, también fue cubierto en oro. Pero lo más sagrado estaba reservado para el interior. En lo más profundo del templo reposaría el arca del pacto, custodiada por 2 inmensos querubines de oro. Mientras la obra avanzaba, el Señor habló a Salomón con palabras claras y contundentes. Si andas en mis estatutos y guardas mis mandamientos, estableceré mi pacto contigo como lo hice con David, tu padre, y habitaré en medio de Israel. La promesa era tan gloriosa como frágil. La presencia de Dios estaría en el templo, pero dependería de la fidelidad del rey y de su pueblo. Pasaron 7 años, y al colocar el último adorno, el templo resplandecía bajo el sol de Jerusalén. El sueño de David se había cumplido, pero aún no era un lugar santo, hasta que la presencia divina lo llenara. Y llegó el día de la consagración. Desde todos los rincones del reino acudieron príncipes, ancianos, sacerdotes y multitudes. Las trompetas resonaban, los cantos llenaban el aire. En procesión solemne, los sacerdotes tomaron el arca del pacto y la llevaron desde la ciudad de David hasta el templo. Miles de sacrificios fueron ofrecidos a lo largo del camino. Entonces ocurrió. Una nube espesa descendió sobre el templo. No era una nube común, era la Shekinah, la gloria misma de Dios. Los sacerdotes no pudieron continuar. Tuvieron que detenerse porque la presencia de Dios llenó el lugar con una intensidad abrumadora. El pueblo cayó en silencio, atónito. Dios había aceptado su casa. Salomón, conmovido hasta lo más profundo, se puso en pie ante el altar, elevó sus manos al cielo y con voz fuerte para que todo Israel lo escuchara, oró: «Oh Señor, Dios de Israel, no hay otro como tú ni en el cielo ni en la tierra. Que tus ojos estén siempre sobre este lugar. Escucha desde los cielos cuando tu pueblo ore hacia este templo, y cuando pequen y se arrepientan, perdónalos». Al terminar su oración, Salomón se arrodilló, y entonces Dios respondió. Un fuego descendió del cielo. Las llamas cayeron con estruendo sobre el altar, consumiendo los sacrificios. El pueblo gritó, alabó, cayó de rodillas. Durante 14 días Israel celebró.
Hubo cantos, banquetes, sacrificios, fiestas, y al regresar a sus casas, el pueblo sabía que Dios estaba con ellos. Salomón entendió que su grandeza dependía de su relación con el Señor, pero esa relación con el tiempo se nublaría. Con la bendición del pueblo y de Dios, Salomón construyó también su palacio. Si el templo tomó 7 años, su casa tardó 13. Era colosal. Columnas de mármol, puertas de oro, alas inmensas talladas con cedro fino. Jerusalén se convirtió en la joya del mundo antiguo. Fortificó ciudades, mejoró caminos, levantó puertos y rutas comerciales que unían a Israel con Egipto, Arabia y Fenicia. Los tributos llegaban de reinos lejanos. La fama del rey Salomón crecía, y su fama llegó a los oídos de una reina distante, una mujer poderosa, envuelta en misterio, que decidió comprobar con sus propios ojos si las historias eran ciertas. La reina de Saba cruzó desiertos y montañas con una caravana majestuosa cargada de oro, especias y piedras preciosas, y al llegar a Jerusalén quedó sin aliento. La ciudad resplandecía, el templo, el palacio, la corte, todo superaba sus expectativas. Frente al trono de Salomón le puso pruebas. Le planteó enigmas, misterios y dilemas sin aparente solución. Salomón respondió uno por uno, con calma, con profundidad, con sabiduría. No hubo pregunta que no supiera responder. Entonces la reina, con los ojos llenos de asombro, exclamó: «Todo lo que escuché en mi tierra sobre tu sabiduría y tu riqueza era verdad, pero ni siquiera me contaron la mitad. Bienaventurados tus siervos que están siempre ante ti y escuchan tu sabiduría. Y bendito sea tu Dios, que te ha puesto como rey sobre Israel». La reina, que había llegado a desafiar su sabiduría, terminó reconociendo al Dios de Israel. Antes de partir, entregó a Salomón regalos sin igual: oro, piedras preciosas y perfumes exóticos. Los días de Salomón eran días de gloria. Israel jamás había sido tan próspera. Nunca un rey de Israel acumuló tanta riqueza, tanto poder. El oro llegaba de todas partes y el palacio brillaba bajo la luz del sol. En la Jerusalén de Salomón, el oro reinaba como símbolo de bendición y esplendor. Había construido una red comercial sin precedentes. Los caminos se expandían por el desierto, llenos de caravanas y mercaderes. Las naciones lo reverenciaban, los reyes lo buscaban. Comerciantes viajaban miles de kilómetros solo para ver con sus propios ojos el esplendor de su corte. Israel se había convertido en el centro del mundo antiguo, pero en el interior de su majestuoso palacio, Salomón ocultaba un secreto, un harén de 1000 mujeres, desde princesas etíopes de piel como el ébano hasta las hijas de faraones, cuyos ojos guardaban los misterios del Nilo. Cada mujer era un mundo, una historia, un enigma que Salomón, en su infinita curiosidad, se deleitaba en explorar. Los pasillos del reino resonaban con sus risas, susurros y cantos. El harén no era solo un símbolo de placer, era también una herramienta de poder. Con cada nueva esposa, Salomón sellaba una alianza política con un reino extranjero. 200 princesas, hijas de reyes, 100 mujeres nobles de linajes poderosos, 700 concubinas traídas desde los rincones más remotos del mundo conocido. 1000 mujeres. El palacio se convirtió en un universo en sí mismo. Los salones estaban adornados con sedas orientales y perfumes traídos desde Egipto, Babilonia y Fenicia. El aire estaba cargado de mirra, aloe y canela. Los sirvientes se desplazaban entre columnas de mármol, portando bandejas de frutas doradas, vino dulce y panes finos. Al principio, Salomón creyó tener el control. Pensó que podía amar a sus esposas y al mismo tiempo seguir al Señor. Pero pronto las noches del rey se transformaron en banquetes interminables, celebraciones mundanas, danzas sensuales y vestidos púrpura cubiertos de oro. Su corte se volvió un laberinto de secretos. Las mujeres competían por su atención y sacerdotes extranjeros comenzaban a susurrar en su oído. Mientras el hombre más sabio del mundo se perdía lentamente en el placer, Israel empezaba a alejarse de su Dios.
Muchas de aquellas mujeres no hablaban hebreo, ni conocían la historia del pueblo elegido. Cada una traía consigo sus propias tradiciones y sus propios dioses. Y día tras día le insistieron: ¿por qué rendir culto solo a un dios? ¿Acaso nuestros pueblos no tienen también dioses poderosos? Si te casaste con nosotras, ¿por qué rechazas nuestras creencias? Y finalmente, Salomón cedió. Levantó un santuario para Astarte, la diosa de los idóneos, adorada con ritos de prostitución sagrada. Erigió un altar para Milcom, el ídolo abominable de los amonitas. Construyó un santuario para Quemos y Moloc, los dioses de Moab, a quienes se ofrecían sacrificios humanos. Y no fue en tierras lejanas, sino en Jerusalén, en la Tierra Santa, cerca del monte donde el templo brillaba, donde la gloria del Señor había descendido. Los profetas temblaban, los sacerdotes guardaban silencio, porque sabían que cuando un rey de Israel se apartaba del Señor, el juicio no tardaba en llegar. Lo que comenzó como alianzas estratégicas terminó como idolatría, y su poder, antes glorioso, se convirtió en su mayor debilidad. Pero Dios lo había visto todo, y con voz firme pronunció sentencia: por cuanto te has apartado de mí, por cuanto no guardaste mi pacto y te inclinaste ante dioses ajenos, te arrancaré lo que David dejó en tus manos. Te despojaré de la gloria que una vez te di, pero no lo haré en tus días por amor a tu padre. Lo haré en los días de tu hijo, y aún así no arrancaré todo. Una tribu quedará, una sola. El juicio divino estaba sellado. Salomón podía seguir sentado en su trono, pero ahora era un rey marcado. Había perdido el favor de Dios, y sus enemigos, que una vez temieron su nombre, ahora olían su debilidad. Desde el sur, en las tierras áridas de Edom, se alzó una sombra del pasado. Hadad, príncipe edomita, había escapado siendo niño cuando el ejército de David arrasó su tierra. Vio con sus propios ojos cómo su pueblo era masacrado y creció con el odio ardiendo en su interior. Ahora, con el favor del faraón de Egipto, Hadad se convirtió en un líder poderoso y lanzó una campaña brutal contra Israel. Los soldados de Salomón, criados en tiempos de paz, sin experiencia en la guerra, fueron superados. El reinado de Salomón comenzaba a resquebrajarse, pero Hadad no fue el único enemigo. Desde el norte, otra amenaza surgía. Rezón, antiguo adversario de David, había huido durante los días de guerra. Con los años, se convirtió en comandante de mercenarios y tomó el control de Damasco. Bajo su mando, Siria dejó de ser una ciudad aislada y se transformó en un verdadero reino enemigo. Desde su trono en Damasco, Rezón alimentaba un profundo odio hacia Salomón. Atacaba las rutas comerciales, saqueaba los territorios del norte y hostigaba las fronteras de Israel sin tregua. El rey sabio, que nunca había blandido una espada, ahora observaba con impotencia cómo su reino se debilitaba día tras día. Pero lo peor aún estaba por venir, porque el enemigo más peligroso de Salomón no venía de tierras extranjeras, sino que ya vivía dentro del reino. Desde las entrañas de Israel se alzó un hombre que cambiaría la historia para siempre. Su nombre, Jeroboam. No era príncipe ni general. Era un hombre del pueblo, con un carisma arrollador y una visión clara. El reino se tambaleaba. Las altas cargas fiscales, las profundas desigualdades entre ricos y campesinos y el lujo excesivo de la corte habían sembrado el descontento. Jeroboam lo entendía, y un día, al salir de Jerusalén, se encontró con un profeta que cambiaría su destino. El profeta tomó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y proclamó con voz solemne: «Así dice el Señor, arrancaré el reino de manos de Salomón y te entregaré 10 tribus. Solo una tribu quedará para la casa de David, por amor a Jerusalén, la ciudad que elegí». Jeroboam quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza. Sabía que esa era una señal divina. No era ambición, era un llamado. Se levantaría contra Salomón, y esa revelación lo selló. Pero cuando la profecía llegó a oídos del rey, Salomón ardió en ira. Ya había perdido el favor de Dios. El norte y el sur estaban alzados,
Pero Jeroboam no era un enemigo extranjero, era un israelita, uno de los suyos, y si el pueblo escuchaba su mensaje, podría estallar una guerra civil. Salomón ordenó su captura y ejecución, pero Jeroboam escapó a Egipto, donde se refugiaría, esperando su hora, porque sabía que cuando el rey muriera, regresaría a reclamar lo que Dios le había prometido. Los días pasaban lentos, las fronteras ardían en guerra, los sacerdotes caminaban por el templo con rostros sombríos, y en el silencio de su habitación, Salomón levantaba los ojos al cielo, pero el cielo ya no respondía. Dios guardaba silencio. En sus últimos días, el rey escribió con melancolía en el libro de Eclesiastés: el hombre más sabio de la historia se consumía bajo el peso de sus errores. El oro no lo consolaba, las mujeres no calmaban su alma, el poder ya no tenía sentido, solo el eco de un corazón que un día caminó con Dios y luego se alejó. Débil y cansado por los años, Salomón exhaló su último aliento. El silencio invadió el palacio. Tras 40 años de reinado, el gran rey había muerto. La noticia recorrió Jerusalén. Los sacerdotes llevaron su cuerpo a la tumba de su padre David. El pueblo lloraba, pero en sus corazones crecía la inquietud, porque todos sabían que Roboam, su hijo, no era como su padre, y lo que a Salomón le costó 40 años construir, podía desmoronarse en días. Y así ocurrió. Roboam se dirigió a Siquem, la ciudad donde los líderes de las tribus se reunían para proclamar al nuevo rey. Pero frente a él apareció Jeroboam, el hombre que había huido y ahora volvía con una misión divina. Y en nombre del pueblo le habló: tu padre impuso un yugo pesado, alivia nuestra carga y te serviremos con fidelidad. Todo Israel aguardaba su respuesta, pero Roboam pidió 3 días para reflexionar y cometió el error que sellaría su destino. Consultó primero a los ancianos, los sabios que habían servido a su padre. Ellos le dijeron: si hoy sirves al pueblo, ellos te servirán para siempre. Dales alivio y su lealtad será tuya. Pero Roboam despreció el consejo de los sabios. Buscó la opinión de los jóvenes, criados con él en el lujo y la arrogancia, y ellos le aconsejaron: diles esto, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi madre. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más duro aún. Y Roboam los escuchó. Al tercer día, se presentó ante todo Israel y pronunció su sentencia con dureza. Y con esas palabras partió el reino en 2. La reacción fue inmediata. Los líderes de las tribus se miraron y en un solo grito rechazaron a la casa de David. El reino de Israel se dividió. Ya no eran un solo pueblo, ahora eran 2 naciones enfrentadas. Y así se cumplió el juicio de Dios. La historia de Salomón, el rey más sabio, terminó en división. Su gloria se desvaneció como el oro que tanto amó, y el legado de David se quebró por un corazón dividido. Los misterios del cielo no son cuentos, son llamados a despertar el alma. Si esto tocó tu espíritu, suscríbete, comparte la revelación y cuéntame qué te sorprendió o con qué verdad te quedas. Nos vemos en el próximo enigma de misterios sagrados, donde lo eterno se revela.